Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Tiene su Biblia abierta en Lucas capítulo 10, verso 4, lo invito a leer conmigo. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Oramos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, agradecidos en esta mañana el privilegio que nos has dado de poder traer la lectura de la Sagrada Escritura. Ahora la exposición de la misma, nuestro ruego, la oración, es que nos sean alumbrados los ojos del entendimiento, a fin de que la palabra sea clara, comprensible a los oídos de todo tu pueblo. En esta mañana, aquellos que estamos congregados en este lugar o hasta donde esté llegando, Señor, este audio, Padre, que allí esté produciendo el fruto para lo cual tú lo envías, creyendo en que eres poderoso para hacerlo, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, este texto de las Sagradas Escrituras está dentro de lo que es la comisión que el Señor encomendó a los 70 discípulos. Él los comisionó a ir de dos en dos a las diferentes ciudades y allí anunciar que el reino de Dios se había acercado, y les envió con la autoridad para poder sanar enfermos y echar fuera demonios. Amén. Él los comisionó para que fueran e hicieran la tarea, pero les dijo, no proveáis de bolsa ni de alforja. Cuando hablaba de bolsa, estaba hablando de dinero. No proveáis de bolsa, no proveáis de alforja, no proveáis de calzado. Sin embargo, estaban siendo enviados. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo estoy por salir de viaje, inmediatamente comienzo a pensar en qué voy a llevar, qué voy a vestir, qué voy a calzar, voy a considerar también cuántos pesos voy a tener para gastar. A todos nos pasa esto, pero la iglesia se estaba formando en aquellos días, estaba tomando su forma, estaba teniendo su origen, estaban comenzando a relacionarse con el Señor. Si bien esa iglesia que se formó de la nación de Israel tenía testimonios de la provisión de Dios, porque reiteradas veces en las sinagogas se leían las escrituras, se citaban los salmos, y no se podía evitar el hecho de traer a memoria cómo Dios había provisto en el desierto para la nación de Israel. Amén. Cuando ellos salieron al desierto, Dios proveyó cada día del abrigo, Dios proveyó cada día de la sombra, Dios proveyó cada día del alimento, Dios proveyó allí un sinfín de cosas, de privilegios, aunque estaban en un ambiente hostil, por el hecho de que estaban caminando en la voluntad del Señor y siendo guiados por Dios, tenían privilegios que otra persona no iba a poder recibir. Es más, cuando ellos salieron para el desierto y les tocó cruzar el Mar Rojo, el autor de la carta a los hebreos dice que intentando hacer lo mismo los egipcios, no pudieron. Amén. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros entramos a caminar en la dirección de Dios, en pos del Señor, siendo guiados por el Señor, allí comienza a venir a nuestras vidas la provisión de Dios. Comienzan a venir ciertos privilegios que otras personas que caminan a espaldas del Señor, que han endurecido su corazón para con Dios,
no pueden disfrutar. Amén. No pueden disfrutar. Así que teniendo su origen, comenzando estos discípulos a relacionarse con el Señor y con la obra de Dios, el Señor les dio dirección en que no llevaran. ¿Por qué? Porque Él quería manifestarse a sus vidas, confirmándole y demostrándole que entre tanto estuvieran haciendo la voluntad del Señor y entre tanto estuvieran caminando en pos de Dios y entre tanto estuvieran siendo guiados por el Señor, no les iba a faltar calzado, no les iba a faltar abrigo, no les iba a faltar el alimento. ¿Por qué? Porque ellos eran obreros del Señor. ¿Y cuál es el salario del obrero de Dios? El abrigo. Amén. La comida es el salario del obrero de Dios. Así que Dios estaba confirmándoles en esa relación cómo es que Él iba a ir llevándolos. No significa que esto iba a ser así siempre. Es más, cuando el Señor Jesús estaba por salir del escenario de este mundo, amén, a través de la cruz, e iba a pasar a la gloria del Padre, ya el Señor les volvió a hablar y les dijo, ¿se acuerdan cuando os dije que no lleven calzado, que no lleven abrigo, que no lleven comida, que no lleven dinero, que no lleven alforja, que no lleven bolsa? Bueno, ahora va a ser diferente. Ahora van a tener que llevar. Amén. ¿Por qué? Porque esto nos muestra, hermano, que Dios tiene diferentes formas de obrar. Y no puedo yo aventurarme y decir, bueno, le estoy sirviendo al Señor, entonces no voy a tomar ningún recaudo, no voy a tener ninguna provisión, no voy a hacer de ningún ahorro, no voy a ser prudente en la manera en que administro mi dinero. Total, yo le sirvo al Señor y bueno, el Señor siempre va a tener para proveerme. ¿Por qué? Porque le va a suceder como lo que le sucedió a aquel varón que decidió vivir de esta manera. Amén. Y llegó un día que cuando se consumió todo lo que tenía en la alacena y en la heladera, dijo, bueno, Señor, tú dijiste que no me faltaría el alimento, así que acá estoy, Señor, tú tendrás que enviármelo. Amén. Y pasaba un día, pasaba 2 días, ya el hambre empezaba a hacerle que la panza le empezara a hacer ruido, y en un buen momento, si él seguía firme de que el Señor tenía que proveerle el pan, en un buen momento ve un pan bien sabroso, recién horneado, y cuando lo va a agarrar, el pan salta a otro lado. Y él lo podía sentir el olor, podía ver que estaba crujiente, lo va a agarrar y salta a otro lado. Y así estuvo toda la tarde, hasta que casi desfallecía, transpiraba, le caían las gotas y dice, Señor, no entiendo por qué me haces esto. Porque yo también dije en mi palabra, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Así que yo te voy a dar el pan, pero tú te lo tienes que ganar. Amén. Entonces, Dios tiene diferentes formas de orar. Pero esta es una seguridad que los hijos de Dios tenemos que tener en cuanto a la provisión de Dios, sin importar por el tiempo en que estemos atravesando, ya sea que la economía del país sea buena, ya sea que se esté vendiendo o no se esté vendiendo, se esté cobrando o no se esté cobrando, aunque todo esté trabado, nosotros tenemos que confiar en que si estamos haciendo lo que es agradable delante del Señor, la provisión va a llegar a nuestras vidas. Las bendiciones de Dios nos van a alcanzar. Amén. Hubieron tiempos en la nación de Israel cuando vinieron la sequía y por causa de la sequía vino el hambre. Y Dios le dio dirección a su siervo, el profeta Elías, y le dijo que se retirara hacia un arroyo y que ahí hiciera su hábitat, en una cueva ahí cerca de un arroyo. Y todos los días el Señor le enviaba a los cuervos, los cuales traían. Algunos dicen que Elías fue el primero en recibir delivery. Amén. Porque todos los días los cuervos, como los delivery,
le traían la hamburguesa, amén, a Elías, y Elías podía comer de la carne que traían los cuervos. Imagínense cómo la traían, amén, de la forma en que ellos la trasladan, amén, así como la llevan para sus pichones, así se la llevaban Elías, y Elías iba siendo alimentado de esa manera, amén, por la comida que le traían los cuervos, y bebiendo del arroyo ese del Querit. Y dice que cuando el arroyo se secó, Dios le dijo, bueno, ahora ve a tal lado y allí te encontrarás con una mujer, la cual tendrá, amén, un poco de harina y un poco de aceite. Llega a verla la mujer en aquel lugar y le dice, mujer, dame de comer. Y le dice, oh, profeta, tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, pensaba en comer esto y mañana dejarme morir, porque era grande la hambruna. Entonces le dio dirección y le dijo, ve, busca varios cántaros y provéete de varios cántaros. Así que dice que la harina y el aceite no escasearon en la casa de la viuda. Amén. ¿Por qué? Porque estaba siendo dirigida por el Señor. Todos los que estamos siendo dirigidos por el Señor vamos a disfrutar de privilegios que no son para aquellos que viven a espalda de Dios y que no son para aquellos que se rebelan contra Dios. Amén. Pero ciertamente para los que buscamos agradar al Señor, para los que buscamos vivir en la voluntad del Señor, vamos a disfrutar de estos privilegios, de que podamos experimentar la provisión de Dios. Por eso, si hay escasez o hay necesidad, no se entristezca, glorifíquelo al Señor, porque Él quiere glorificarse en medio de la necesidad. Él quiere glorificar su nombre en medio de la escasez. Usted tan solo tenga la seguridad de estar haciendo lo que es agradable al Señor, tenga la seguridad de estar caminando en pos de Dios, de ir en la dirección que el Señor ha trazado para su vida, haciendo lo que es agradable a Dios, y Él estará proveyendo para las necesidades. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Así que hay tiempos en los que Dios quiere que nosotros seamos buenos administradores de los recursos que el Señor nos ha dado, y que los administremos en forma inteligente, en forma sabia. Y hay tiempos en que Él quiere glorificar su nombre, y cuando es esos tiempos, cuando no tenemos nada que administrar, cuando no tenemos nada que llevar a la mesa, cuando no tenemos nada para... ahí es donde el Señor quiere glorificar su nombre. Y debemos aceptar y entender en que debemos de aprender a vivir y ser enseñados por todo. Amén. El apóstol Pablo decía haber sido enseñado por todo y saber vivir en escasez, como así también tener abundancia. El salmista David decía, no me des mucho, para que no siendo que tenga mucho, amén, me aparte de ti, como diciendo, ponga mi confianza en las riquezas, como dijo el hombre que tenía varias riquezas, dijo, ¿qué haré con esto? Y me proveeré de graneros más grandes y los seguiré llenando. Y dice que ese día vino la muerte y le dijo, hombre, hoy vine a buscarte. ¿Para quién van a ser esas riquezas? El que pone su corazón en las riquezas, el que pone su confianza en las riquezas, sepa que un día va a partir de este mundo, va a tener que encontrarse con el Creador y va a tener que rendir cuenta al Creador por todo lo que ha recibido y ha hecho estando aquí en la tierra. Amén. Él decía, no me des mucho, para que no sienta que teniendo mucho me aparte de ti, como diciendo, si nunca tengo una necesidad, seguramente no voy a poder clamar a ti, no voy a poder tenerte presente, pero tampoco me des poco, para que no siendo que teniendo poco, peque contra ti. O sea, que haga algo que te pueda agraviar, haga algo que te pueda ofender,
amén, como puede ser codiciar las riquezas de otros. ¿Cuántas veces que no tenemos y vemos a otro y que tienen y decimos, pero este es un impío, vive a espaldas de Dios y mira qué vida loca se da? ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? Y el codiciar es un pecado. Amén. La codicia, el codiciar los bienes de otro es un pecado. Entonces él decía, no me des poco para que no sea que teniendo poco te ofenda, te agravie. A veces estamos mirando lo que no tenemos y miramos lo que el otro tiene, pero no miramos lo que nosotros tenemos, que es el tesoro más grande que un hombre o una mujer puede tener en este mundo, que es tener a Dios, que es tener al Señor, que es tener la seguridad de la salvación y la vida eterna. Y el otro por ahí está disfrutando de los bienes de este mundo, pero cuando parta de este mundo se va a la condenación eterna. Y resulta que nosotros estábamos mirando cosas que son insignificantes para Dios, y lo más importante en ese hombre o en esa mujer tal vez no lo estábamos mirando, que era la necesidad de recibir a Cristo, que era la necesidad de creer en el Señor para la salvación de su alma y para la preservación de su vida y para que el propósito de Dios se cumpla en él o en ella, de que pueda vivir para siempre, porque ese es el propósito de Dios con el hombre, que el hombre viva. Él no desea la muerte del que muere. Entonces a veces estamos detenidos mirando y decimos, pero mira, si ni te obedece, es un impío, vive de una forma desordenada, es un vicioso, es un contencioso, o es una contenciosa, hasta tal vez es un adúltero, una adúltera, y mirá, tú le colmas de todos los bienes. Todos los días se va, toda la semana se va a la peluquería, toda la semana estrena ropa nueva, y estamos mirando esas cosas y codiciando cosas que son malas, porque no le hacen al hombre eso, no le trae ningún beneficio. Amén. El mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Entonces nos detenemos a mirar cosas que no tienen sentido ni valor delante de Dios, cuando lo más importante, que es el estado del hombre, que es que el hombre no se pierda, que alcance la salvación y la vida eterna, no lo estamos mirando. Entonces, hermano, tenemos que aprender y saber ser enseñados por el Señor. Pero lo importante en esto no se trata en que tengamos poco o en que tengamos mucho, sino que nos mantengamos en la voluntad del Señor. Yo me imagino a estos hombres porque estaban siendo desafiados, porque le pasaba lo mismo a ellos que nos pasa a nosotros cuando estamos por salir. ¿Qué voy a llevar? ¿Qué voy a calzar? ¿Qué otro abrigo voy a llevar? ¿Me puedo llevar unos panes para el camino? Le pasaba lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos por salir. Así que estaban siendo desafiados. Pero la dirección del Señor para ellos era: no proveáis, no llevéis. ¿Por qué? Porque yo me quiero glorificar. Yo les estoy comenzando a enseñar a vivir por medio de la fe, les estoy comenzando a enseñar a vivir en la obediencia, les estoy comenzando a enseñar en la manera en que me han de servir y cómo yo he de responderles. Porque si le servimos al Señor, el Señor también nos va a responder. Amén. Los otros días un hermano que ha estado ayudándome aquí en los trabajos materiales en la iglesia me dice: pastor, me dice, me compré una herramienta, decime cuánto crees que pude haberla pagado. Y uno que más o menos siempre está al tanto de lo que valen las herramientas, porque para arreglar en su casa, para arreglar en la iglesia y estas cosas, siempre estamos mirando. Y le digo, bueno, vale tanto. Un 10% del valor lo pagó. Y una herramienta que le es útil. Y en ese momento yo le di gloria al Señor. Dije, gracias, Señor, porque se cumple lo que tú dices, que los que se ocupan de tus cosas, tú te ocuparás de las de ellos. Amén. Le di gracias al Señor, me alegré por el hermano. ¿Por qué? Porque él pudo experimentar la provisión de Dios, pudiendo adquirir una herramienta al 10% tan solo de su valor.
y dice que compré esto y compré esto otro, resulta que se pudo proveer, y no es que tiene para invertir en eso, todo lo contrario, no tiene para invertir en eso, pero tenía necesidad de esas herramientas, porque está arreglando su maquinaria, él tiene su propia empresa allí, está arreglando sus cosas, así que dice al 10%, y se proveyó de varias cosas. Y me gocé, ¿por qué? Porque sé que hace un tiempo ese hermano se decidió volverse en su corazón al Señor, a servirlo a Dios, a estar dispuesto, con disposición para el Señor, y el Señor comenzó a bendecirlo. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que entender. No significa que porque yo lo estoy sirviendo al Señor, porque otros han fracasado. He visto a otros en esa misma posición y porque están sirviéndole al Señor, creen que bueno, ya tienen que vivir con todo el lujo. Amén. Los otros días, como les decía, tuvimos la oportunidad de ir a ver el estreno de Luis Panao, porque fuimos invitados por el equipo de Esperanza en la ciudad para poder estar en el estreno allí simultáneo. Y si uno lo mira a Luis Panao a través de casi todos los medios de radio, de televisión, campañas multitudinarias, y usted dice, esto cuesta mucho dinero. Amén. Contratar un estadio muchas veces, salir en las horas claves en los canales de televisión, obtener su propio estudio de televisión, obtener esto. Y cuando uno justamente mira, porque uno a veces mira lo que ya es terminado, ya el proceso, pero en sus comienzos él llegó a vivir hasta de $3 por semana con su esposa en una parte, y no se las quiero contar mucho, estoy tentado, pero quiero que si la podemos en algún momento traer a la región, la puedan concurrir y verla. Pero en una parte fue tal la crisis que él tuvo, que con lágrimas le tuvo que pedir perdón a su esposa, porque él no podía proveerle de la manera en que debía proveer un marido. Y estaban viviendo mal, la puerta no tenía cerradura, ¿cómo se dice? La que les alquilaba, ellos estaban sentaditos ahí, charlando y orando y esto, y ella abría la puerta y le decía, está la comida, vengan a comer. Y entraba como ni golpeaba, amén, no tenían privacidad, y una vez mira, después de todo el trabajo, y no se sabe cuánto es lo que pasaron en sus comienzos. Y muchos salen a la hora y dicen, bueno, ya voy a ser como Luis Panao, como Billy Graham, grandes campañas, grandes inversiones, y de repente tienen que pagar el precio, dormir en el piso, no poder lavar la camisa para usarla al otro día porque no tiene otra, amén, de comer lo justo, amén. Y a veces algunos fracasan en eso. Yo he visto hermanos en la misma posición y dicen, sí, pero entonces no es como se ve en el hermano o en aquel ministro que ya tiene recursos, que esto, y fracasan, pero no entienden que muchas veces ese que hoy le vemos que tiene recursos, sus comienzos no fueron de esa manera, fueron con sacrificio, fueron con esfuerzo, amén, fueron pagando un precio, amén, fueron pagando un precio. Entonces, pero Dios es el que tiene que ir llevándonos según su voluntad. Pero esta es la seguridad que nosotros tenemos de parte del Señor, en que si estamos haciendo su voluntad, Él va a proveernos para las necesidades. Él va a proveernos para todo aquello que nosotros podamos necesitar, ya sea de vigor, ya sea de fuerza, ya sea de todo lo que necesitemos, el Señor nos va a proveer. Y si en algún momento pasamos por una necesidad, es porque Él quiere allí glorificar su nombre. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Así que estos fueron. Y cuando salieron a la obra, mucho no habla la obra,
en cuanto a cómo Dios comenzó a proveerles. Pero ellos vinieron gozosos y contentos, porque se le habían sujetado los demonios, porque los enfermos habían sido sanados. Vinieron gozosos y contentos con los resultados. Y esto es en donde queremos en esta mañana concluir. ¿Por qué? Porque si andamos en la voluntad del Señor, tenemos que tener la seguridad que el Señor está con nosotros y que todo va a ir encaminado para bien y que el Señor va a proveer. Pero a medida que vamos caminando con el Señor, los resultados comienzan a darse. Y a veces esos resultados pueden ser el éxito de nuestro ministerio o de la labor que nos fue encomendada. Y muchas veces se nos sube el éxito a la cabeza. Amén. Y decimos, qué siervo de Dios soy, qué sierva de Dios soy, cómo Dios me está usando. Así que ellos vinieron contentos y decían, es increíble, fueron sanados los enfermos, los demonios fueron expulsados. Y el Señor los trajo a una realidad. Allí en el versículo 17 del capítulo 10 del Evangelio de Lucas dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis porque los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros cuando comenzamos como todo cristiano. ¿Cómo comenzamos? Como hijo de Dios. Y después vamos descubriendo que en las manos del Señor podemos ser esa herramienta de bendición. Y muchas veces vamos yendo en las manos del Señor como esa herramienta de bendición y de utilidad para la extensión del reino de Dios. Amén. Vamos siendo confrontados por las situaciones. Y muchas veces esas situaciones son las que quieren hacernos menguar, hacernos que bajemos los brazos. Porque decimos, al final salí a servirlo al Señor, o estoy sirviéndolo a Dios, y desde que le sirvo al Señor las cosas parece que me van para peor. Pero no es que le van para peor, sino es que ahí justamente es donde Dios quiere enseñarle que entre tanto usted esté caminando en obediencia, entre tanto usted esté haciendo la voluntad del Señor, entre tanto usted esté yendo en pos del Señor, el Señor va a proveer para sus necesidades, como así le va a dar el alimento, como así le va a dar la fuerza, como así le va a dar el ánimo, como así le va a ir proveyendo de todo, como le va a dar la capacidad para la tarea para la cual fue comisionado. Todas las cosas le van a ser provistas porque Él es un Dios proveedor. Amén. Él es un Dios proveedor. Él es el Shaddai. Justamente esa palabra Shaddai significa Dios proveedor. Amén. Y es muy glorioso ese nombre. ¿Cuántos sabían que el Shaddai es uno de los nombres del Señor? El Shaddai es uno de los nombres que se le ha dado al Señor. Amén. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el nombre es Jesús. Dios con nosotros, Emmanuel, el Salvador. Pero en el Antiguo Testamento se le había otorgado el nombre del Shaddai, que significa Dios proveedor. Pero es proveedor a tal punto que el Shaddai significa prácticamente como el que amamanta. Y en una oportunidad un médico explicó, y yo tuve la oportunidad de escucharlo, los beneficios que tiene el niño cuando es amamantado. Porque sabemos que a través de la leche materna el niño va recibiendo no solo los nutrientes, sino también va recibiendo los antivirus para contrarrestar todas las enfermedades, ¿cierto?
Y cuando el niño contrae una enfermedad y está siendo amamantado, le transmite el virus a la madre. Y inmediatamente la madre, porque ya tiene desarrollado el sistema inmunológico, crea el antivirus y se lo vuelve a proveer a través de la leche materna. Fíjese lo que es, cómo Dios creó las cosas, ¿no? Yo me maravillaba, porque es una provisión que donde hay una necesidad, inmediatamente la madre genera a través de su sistema inmunológico el anticuerpo y se lo vuelve a proveer a la criatura. Así que mientras la criatura está en su seno materno, está resguardada, nutrida y siendo protegida y siendo sanada. Hasta tal punto es la provisión de Dios. Amén. Por eso es que a Él le fue dado entre los nombres el Shaddai. Y Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos saben que Dios es uno? Amén. Pero en tres personas. Amén. Dios es uno, pero en tres personas. Así que todos los atributos del Padre son los atributos del Hijo y son los atributos del Espíritu Santo. Así que Él sigue siendo el Shaddai para nosotros, por más que le conozcamos por la manifestación del Hijo y nuestra relación con el Padre sea por medio del Hijo, pero todos esos atributos están también en el Hijo. Por eso Él los envió y les dijo, no lleven nada, yo voy a proveerles. Él les estaba diciendo, yo los envío, yo les proveo. Y lo mismo nos está diciendo el Señor, caminen en mi voluntad, anden en mis pasos y yo voy a proveer. Y si hay una necesidad es porque quiero glorificar mi nombre. Pero si yo proveo y ustedes empiezan a tener resultados, no se les suban los humos a la cabeza. No se les suban los resultados a la cabeza y empiecen a creérsela que son grandes, sino que gócense y alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos. Amén. Nosotros cuando nacimos de Dios, nacimos como hijos de Dios. Y después le servimos, nos son dados dones, comenzamos a tener resultados, podemos crecer en el ministerio, podemos crecer en milagros, podemos crecer en tantos dones y en tantos privilegios que tiene la iglesia. Pero los resultados, que no nos mareen y que no perdamos la identidad. Y vuelvo a decir, a traer a memoria de lo que fue la película de Luis Palau, porque cuando comienza dice, es muy difícil hacer una película de uno mismo estando en vida. Y dice que cuando él la hizo, lo hizo dirigido por el Señor, pero constantemente le decía al Señor, si esto te ofende, Señor, si esto de alguna manera no va a contribuir a tu propósito, tú eres el dueño, tú eres el Señor. Si quieres que se queme, allí están todas las producciones, que se quemen. Y se las entregaba enteramente al Señor. Amén. Para decirle, como diciendo, si esto te ofende, de alguna manera yo tomé tu gloria por hacer una película mía estando en vida, y encima le puso la película su nombre. Si esto no sirve para glorificarte a ti, ahí está todo, las producciones que se quemen. Si no sirven, que se quemen. Amén. Entonces, siempre tenemos que volver al origen, en que somos hijos de Dios. Podemos ser siervos, amén, podemos ser instrumentos, podemos ser quienes tengan resultados, quienes crezcan, pero siempre tenemos que volver al origen, en que somos hijos de Dios, escogidos por gracia. Fuimos salvados por gracia, no porque lo mereciéramos, porque la gracia, ¿sabe qué significa? Don inmerecido. No porque lo mereciéramos, sino por gracia.